Muchísimas gracias. Mire, es un inmenso gusto estar acá. En 2014 tuvimos varias conversaciones. Las primeras conversaciones estuve participando y volver a encontrar tantas caras y además ver muchas caras nuevas, que creo que es lo más importante que tenemos hoy, que hay un grupo más amplio de lo que era en el 2014, pero se mantienen las buenas discusiones y los buenos elementos. La idea del panel de hoy es pensar en las relaciones entre los temas globales y los locales con foco en la filantropía comunitaria. Vamos a tener 4 momentos, tenemos 1 hora y media, tenemos 4 bloques. Uno primero que está mirando un poco más la parte global, uno segundo que nos vamos a concentrar en la relación de la filantropía comunitaria y los principios que tienen en cada una de las instituciones en las cuales están presentes. Uno tercero sobre las prácticas de filantropía comunitaria que desarrollan en sus instituciones. Y uno cuarto para volver de cómo todo eso local, digamos, vuelve a lo global y qué se podría hacer para incidir más y hacer mejor posicionamiento de los temas de filantropía comunitaria a nivel nacional, por un lado, y global. Eso vamos a tener esa primera hora. La segunda, la media hora posterior, será de preguntas y de conversación con ustedes para que puedan tener la oportunidad de escuchar toda esta experiencia, pero intercambiada con toda la experiencia que hay en este lado de la audiencia. Entonces, primero estamos acá y después conversamos. Entonces, empezamos con el primer punto y tenemos 15 minutos para esta parte. La pregunta central es para cada una de ustedes, ¿cómo está viendo el movimiento de filantropía comunitaria a nivel global? Y cada una tiene como una manera de acercarse a la filantropía local o una experiencia, una historia mejor de la filantropía comunitaria. Azucena ha estado muy vinculada a los temas de desarrollo de base por sus vínculos con la Fundación Interamericana. Diana está muy metida en los temas de filantropía feminista. Carmen ha estado en los temas de desarrollo de base, pero también en todos los temas de justicia socioambiental. Entonces quisiera, como desde esa perspectiva de la relación filantropía comunitaria con sus temas, ¿cómo ven este movimiento de filantropía comunitaria a nivel global? Empezamos, si quieres, contigo, Azucena. Bueno, yo voy a empezar con decirles que no me gusta el término de filantropía comunitaria. O sea, filantropía me suena, ¿no?, a unos señores blancos, ricos, heterosexuales, ¿no?, diciendo el que paga manda, ¿no? Y a unas comunidades diciendo a caballo dado no se le ve colmillo, ¿no? Entonces, me parece un término que a lo mejor tendríamos que buscar uno que fuera mejor, ¿no? Y comunitaria tampoco me gusta. Yo creo que esto de comunitario está muy romantizado, ¿no? Y deja a un lado que en las comunidades hay polarización social, ¿no? Y que pues hay diversos intereses y que a veces lo comunitario deja fuera a las mujeres, a los jóvenes, ¿no? O sea, todos nacemos con las mismas capacidades, ¿no? Y entonces todas las sociedades son igualmente complejas, ¿no? Y todos los seres humanos somos iguales. Entonces, ¿cómo es que hay tanta polarización del ingreso? ¿Y las comunidades son pobres? A lo mejor son pobres, ¿no?, en recursos monetarios, ¿no?, pero no son pobres en otros recursos culturales, organizativos, a veces tienen recursos naturales importantes, ¿no? Entonces, justo queremos hablar de esa filantropía comunitaria, o sea, la que sabe que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Y en ese sentido, pues las cosas tienen que ser horizontales, ¿no? Ahora, sí respondo a la pregunta. Bueno, yo la veo aquí en México, que realmente no conozco mucho fuera de México, ¿no? La veo muy fuerte. O sea, yo creo que está FASOL, ¿no? O sea, hay 2 fondos ambientales, 2 fondos temáticos, ¿no?, muy importantes, FASOL, ¿no?, que está ya casi en todo el país, y Semillas, que yo creo que está en todo el país, con prácticas de filantropía comunitaria de primera. Entonces, yo creo que va bien, y está Comunalia que ha sobrevivido
y es una red de fundaciones comunitarias, ¿no? Que a lo mejor unas son más de desarrollo de base que otras, ¿no? Pero las otras lo pueden intentar, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado muchísimo en México y veo, o sea, me siento positiva. Creo que también va mejor Brasil, Costa Rica, Colombia, ¿no? Argentina, ¿no? También con algunos fondos temáticos. Los fondos temáticos realmente me gustan muchísimo porque logran llegar a grupos muy incipientes, ¿no? Y esos grupos a ratito, ¿no? Pues van a ser, no todos, ¿no? Pero muchos se van a desarrollar, va a ser una escuela de democracia, ¿no? Y de organización, y muchos van a estar más fuertes después. Entonces, realmente los fondos temáticos son geniales, con muy poco dinero logran hacer grandísimas cosas. Pues sí, es un término polémico. También lo es el de la filantropía feminista. Lo pensamos como una forma de filantropía crítica, una forma de filantropía que constantemente se está redefiniendo cuál es el horizonte al que queremos avanzar, porque siempre lo podemos seguir empujando. Y respecto de cómo se está viendo en el mundo, desde los lugares que nosotras ocupamos, respecto de filantropía feminista, vemos que cada vez hay más donantes, hay más actores estratégicos, ¿no? También puede ser desde gobierno, por ejemplo, o de otras fundaciones filantrópicas que están aceptando prácticas de filantropía comunitaria, ¿no? Sí vemos que hay cada vez más actores empiezan a hablar de financiamiento flexible o de financiamiento multianual, o así lo veníamos sintiendo, ¿cierto? O sea, sabemos que estamos en un momento de coyuntura, un momento de cambio, y que muchas de estas cosas se van a redefinir, y eso para nosotras también es un desafío. ¿Cómo se redefine, no? Veníamos empujando, ahora ¿cómo lo vamos a redefinir en términos de resistencia tal vez? Y mucho de lo que hablamos hoy por hoy es que también no es algo que es ajeno a los movimientos de base. La resistencia es algo que sabemos hacer y que vamos a poder seguir haciendo, y justamente tenemos esa flexibilidad, que es uno de los grandes principios de la filantropía feminista, ¿no? Y ahora, ¿cómo me adapto? Porque si nos venimos apoyando a las poblaciones que han sido más vulneradas, ¿no? Que tienen un montón de vulneraciones encima históricas, pues hacemos lo correcto al voltear de nuevo a ver y decirles ¿y cómo quieren que avancemos? Bueno, yo quiero empezar contándoles que yo no iba a estar aquí. Teníamos pensado que estuviera aquí Juliana Tinoco, que es la directora ejecutiva de la Alianza de Fondos Socioambientales del Sur Global, a la que pertenece FASOL. Tuvo que irse por una cuestión familiar y no pudo acompañarnos, pero entonces voy a hablar como un poco desde ese sombrero, ¿no? Desde la Alianza de Fondos Socioambientales del Sur Global. Esta es una alianza que conglomera, digamos, a los fondos socioambientales en el sur global, que tiene algunos en América, África y Asia. Y creo que la filantropía comunitaria, aunque no se nombra así en ese espacio, es mucho del eje que le atraviesa. Los fondos socioambientales nacen del activismo. En realidad, casi todo su origen está ahí, en la defensa de la tierra, del territorio, de los bienes comunes. Y eso ha generado una movilización de recursos que se toca con la filantropía comunitaria, ¿no? Y que provoca entonces que estos fondos que son activistas empiecen a cuestionarse sobre la movilidad de los recursos y sobre nuestro diálogo con el norte global. Y entonces la filantropía comunitaria se convierte como en un vehículo que nos permite dialogar y que nos va mostrando que en la agenda global hay muchos términos como el shift the power, como la misma filantropía comunitaria, que se están empezando a usar, pero que no las terminamos de entender y que no sabemos bien a qué se están refiriendo, quiénes son los filántropos o filántropas ahí metidas, a qué se refieren con comunitario y por qué están adoptando lo comunitario cuando empezamos a revisar quiénes serían los comunitarios y nos dicen esto que decía Jonathan hace un rato. Pues nosotros no, o sea, las comunidades dicen nosotros no, ¿por qué están usando eso, no?
Pero al final sí hay un tema de, entonces, ¿cuál es nuestra narrativa? La Alianza de Fondos Socioambientales lo que está haciendo es tratar de construir en colectivo, y es un poco la misma idea de Arrecife. ¿Cuál es entonces el término que sí nos acomoda para definir que nosotros estamos movilizando recursos y que nos puede posicionar ante la inversión global del norte global, ¿no? Y que entonces nosotros no somos meros receptores, sino que somos catalizadores de diferentes procesos. Y creo que ahí es donde nos encontramos trabajando desde esta alianza, y bueno, que para Fasol es definitivamente una de las líneas más estratégicas que sirve de poner a las comunidades en el centro más allá de los recursos económicos meramente. Por ahí me quedo. Muy interesante para lo que va a seguir. Es un término negativo por un lado para algunas. Es un término polémico, no negativo, pero polémico y con diferentes sentidos. Pero también es un término que tiene una potencial de ser un vehículo para dialogar, que es como lo que nos presenta Carmen. O sea, hay que conversar mucho sobre si es el término o no es el término después de esta parte. Pero a pesar de que el término es polémico o negativo o un vehículo, también lo que hay detrás del término y las connotaciones y prácticas que tiene que ver con el término son muy positivas, ¿sí? Entonces quisiera pasar a una segunda parte, incluso antes de las mismas prácticas, quisiera preguntar sobre los temas de los criterios, eso que hay detrás de la filantropía comunitaria, que ustedes ya mencionan varias cosas, formas de movilizar recursos. ¿Qué criterios para ustedes, como instituciones, han adoptado que se relacionan de alguna manera con la filantropía comunitaria y que son muy positivos? Y cuando digo criterios, estoy pensando, reconocemos un criterio, reconocer y valorar los activos de las comunidades. Ese es un criterio importante que puede hacer muchas cosas. El pensar, como nos mostraron en la historia de Arrecife, las comunidades aportan, son coinversores, son aportantes de recursos o filántropos comunitarios, ¿sí? Ese tipo de cosas. Es fundamental la agencia de las comunidades, todo con nosotras, nada sin nosotras, es un criterio para orientar. Capacidades como estar en el centro del trabajo que se hace con las organizaciones. Entonces quisiera preguntarles, a pesar de las dificultades, complejidad, polisemia, todo del término, ¿qué criterios asociados de alguna manera a la filantropía comunitaria son centrales para sus instituciones, para ustedes, y que orientan la relación que tienen sus instituciones con las comunidades? Bueno, creo que justo hay varios ejes que atraviesan a todos los fondos socioambientales y que en los que nos encontramos siempre, ¿no? Uno sí definitivamente tiene que ser el fortalecimiento de la acción comunitaria y el hecho de que somos parte del ecosistema y nos vemos como parte de lo que está sucediendo, de las iniciativas. No son ni de ellos ni de nosotros, son de todas y de todos quienes estamos involucrados. Y entonces podemos ver los diferentes actores que están involucrados en una misma iniciativa, desde un grupo de base que sea muy incipiente a la organización que le está acompañando, a la otra organización que también está financiando, a nosotras mismas, ¿no? Entonces logramos ver como tratamos de ver cómo fortalecer todo ese ecosistema y no centrarnos solamente en esta relación de donante-donataria, sino extender un poco más el horizonte. Creo que otra cosa es sí reconocer que las soluciones o las verdades absolutas tampoco existen y no están en nosotros en el escritorio, ¿no? No tenemos nosotras una solución de nada si no es construida colectivamente, y creo que esa es otra de las cosas que la filantropía comunitaria nos demarca muy, muy fácilmente. Y uno de los puntos como muy fundamentales es justo esta distribución de los recursos, quiénes ponen qué. Y creo que ha sido muy importante
sí visibilizar los recursos que se mueven comunitariamente, o sea, realmente los grupos de base, la cantidad de recursos tangibles e intangibles, económicos, morales, culturales, sociales, organizativos, que mueven, son mucho más poderosos que cualquier recurso que nosotras podamos invertir financiero, ¿no? Y son mucho más grandes. Entonces, creo que esos son como los puntos que resaltaría de esta mirada desde la filantropía comunitaria. Quitando la centralidad del dinero, ¿no? Eso es mucho de lo que apuesta esta filantropía comunitaria, y para nosotras es importante poner en el centro a las comunidades, considerando y teniendo como principio ese principio de autonomía y de autodeterminación, de qué es lo que quiero con mi vida, qué es lo que quiero con mi comunidad, qué es lo que quiero con mi territorio. Creo que otro gran principio pues es la justicia social, ¿no? O sea, creo que eso es algo que al final nos está uniendo como ecosistema filantrópico, pero que estamos buscando cómo hacemos también una justicia redistributiva, ¿no? Reconocemos que hay una disparidad en los recursos, entonces trabajamos en ese sentido con los recursos, pero no solo eso, porque hacemos otras cosas. Y a mí me parece muy, muy interesante traer a cuenta aquí la articulación, las alianzas, cómo fomentamos esos capitales con los que van contando las organizaciones. Esa es una forma de seguir descentralizando el dinero. La interseccionalidad, pues porque es un estarse preguntando continuamente, ¿y aquí quién falta? ¿No? O sea, no darle la voz exclusivamente a quienes ya tienen un micrófono o tienen grandes recursos para acceder a ciertos micrófonos. Entonces, creo que ese también es uno de los principios con los que cruza. La flexibilidad, ya lo hablaba un poco antes, pero esa flexibilidad creo que va muy relacionada con la cercanía con las comunidades, y eso habla también de cómo estamos tratando de hacer una transformación cultural de cómo se entiende tradicionalmente la filantropía, cómo se entienden esas relaciones de poder y cómo al ir invirtiendo esa matriz, lo que tú vas permitiendo y vas habilitando es que se construyan otras formas de poder. Bueno, la YAF nació en el 68, ¿no? Nada más, en ese año tan interesante, ¿no? Y justamente nace reconociendo el protagonismo de las comunidades. O sea, hicieron un libro que se llaman Ellos saben cómo. Y de lo que se trata es de que solamente la gente que está en una situación, solamente el protagonista no puede decir cómo, no puede cambiar esa situación, porque conoce su cultura, porque conoce sus recursos, ¿no? Y porque entre todas las alternativas de posible solución eligió esa, ¿no? Entonces, creo que en eso, ahora yo creo que muchos realmente, todavía no, los programas de gobierno no, ¿verdad? Pero muchos ya responden, ¿no? a las necesidades de las comunidades. Eso fue como creo que lo más importante. También como que se está solamente un tiempo, entonces eso hace que siempre se trabaje como de estar en un lugar para ir a otro, ¿no? Y se le da mucha fuerza a la capacitación, a las alianzas y a la capacitación entre pares, que es fundamental, ¿no? Una cosita más es que se busca apoyar a las comunidades de base, entonces cooperativas, ejidos, ¿no? Cuando no se puede, ¿no? Entonces sí se apoya a organizaciones, pero siempre hay que responder, cuando se trata de una organización, hay que responder a la pregunta, bueno, ¿y ellos con qué contribuyen? O sea, ¿por qué la organización y no el grupo de base? Carmen dice, es importante ser parte de un ecosistema, ¿sí? Y nos vemos como parte de un ecosistema, no solos. Tú hablas de la interseccionalidad, ¿sí? Y tú pones el tema de las comunidades de base, pero y darle autodeterminación a las comunidades. Pero yo quisiera que profundizaran un poco para la discusión. Cuando dice comunidades, ¿qué están diciendo? Hay una parte que tú decías al principio, bueno, comunidades es de todo, hay conflicto, hay muchas cosas allá. Pero quisiera que lo pusieran porque a veces se pone comunidades igual a grupos comunitarios.
comunidades igual grupos de base. Pero, ¿y si hay empresas? ¿Y si hay filántropos blancos, de los que mencionabas? ¿Cómo se relacionan esos filántropos blancos con filántropos de otro color y con otras características en una comunidad? ¿Cómo se relacionan grupos que están en tensión, en conflicto con ideas distintas? ¿Cómo se relacionan organizaciones de profesionales con organizaciones de base? ¿Quién es esa comunidad? Y cuando dice autodeterminación, ¿quién se autodetermina? ¿El grupo de un territorio o los grupos de base? ¿Qué estamos hablando cuando decimos de comunidades? Nosotras lo pensamos en términos de organizaciones, en términos de movimientos, en términos de diversidad. Me parece que no podemos, así como no podemos pensar que existe única forma de desarrollarse, ¿no? Creo que eso es un término que ya lo tenemos bastante trabajado, pues tenemos que pensar también que existen muchas diferencias a nivel poblacional. Lo podemos pensar porque nos convoca o nos interesa más un tema, o porque soy parte de una población, o porque soy parte de un territorio. Hace poco, en una de las reuniones de preparación, incluso les hablaba cómo pensamos a este movimiento migrante que va cambiando y que se mueve de lugar y que no tiene o sea, ¿dónde identificas algunos liderazgos ahí? Entonces, nuestra cabeza muchas veces quiere poner un orden y quiere poner una fórmula, un concepto, pero también creo que es aceptar mucho que cada quien decide con quién aliarse, ¿no? Cada quien puede ir a identificar, y puedo tener muchas cachuchas, como decía Carmen, ¿no? Puedo tener un activismo a nivel territorial, por el lugar en el que nací, o a nivel identitario, porque es en donde me ha llevado la vida. Yo creo que tenemos que pensar esa diversidad que hay a nivel personal, a nivel de grupos sociales, y que a partir de esa organización se van generando movimientos que buscan distintas cosas. Comunidad, ¿no? Tiene que haber como diferentes voces, o sea, siempre como distintas voces, ¿no? Y de alguna manera el bien común tiene que estar ahí presente y tiene que haber un mínimo acuerdo de cuál es la estrategia. Pero bueno, está en contradicción, ¿no? Con todo. Creo que para nosotras sí está muy vinculado a los territorios. La justicia socioambiental se articula totalmente con territorios y con los bienes comunes, y eso nos lleva definitivamente a los grupos de base, y con los grupos con los que trabajamos son grupos de base, y pensamos cuando hablamos de comunidad en esos grupos de base, pero también reconocemos que tienen una gran diversidad, que ese grupo de base puede ser una familia, que ese grupo de base puede ser una red, que ese grupo de base puede ser, o sea, tiene todas las formas habidas y por haber, y eso no tendría que ser un criterio para sí o no trabajar con ellos. Si puede ser incluso un grupo de base pueden ser 2 personas, ¿no? Y está bien, porque están trabajando dentro de ese ecosistema del que estaba yo hablando hace un rato, y les permite articularse con otros grupos dentro del mismo territorio, y entonces provocar procesos organizativos mucho más amplios que permiten toda esa defensa del territorio y que también nos permite un diálogo constante con ellos, ¿no? Las 3 subrayan el tema de diversidad de diferentes formas, ¿sí? En las comunidades hay diversidad, hay diferencias, y por otro lado lo que busca es que haya bien común. Entonces hay una tensión muy fuerte entre una diversidad y el bien común, y cómo se construye el bien común a partir de la diversidad. Y creo que es un tema muy fuerte. Entonces, ¿qué papel juega la filantropía comunitaria para contribuir a la generación del bien común a partir de la diversidad y no asumiendo la homogeneidad en las comunidades? Pero es un tema como para seguir. Para pasar a la otra parte, lo que quisiera es que nos cuenten, ya contaron unos principios, pero ¿qué cambian las prácticas? Sus instituciones han ido cambiando las prácticas en relación a su relacionamiento con las comunidades. ¿Qué cambia? ¿Qué práctica? ¿Cambia la forma en cómo se hace convocatoria para unos proyectos? ¿Cambia la rendición de cuentas? ¿Cambia la transparencia? ¿Cambia a quién convocan?
cambia, ¿qué cambia en la práctica? Cambia la manera de medir, valorar ciertas cosas que antes no valoraban y ahora las valoran de otra manera. ¿Qué prácticas han cambiado en que se vinculen con la filantropía comunitaria y que digan, estas son las 3 cosas, 5 cosas que hemos cambiado porque estamos trabajando con temas de filantropía comunitaria o con estos principios que han mencionado antes? Hay varias prácticas que venimos desarrollando y muchas que, como decía, las vamos cuestionando. Por supuesto que buscamos dar financiamientos flexibles, financiamientos cada vez más largos, financiamientos que den una vida digna a quienes están trabajando por un mundo mejor. Y creo que asimismo es estar continuamente pensando, bueno, tenemos entonces que ir reajustando estos montos. Ahora, ¿qué principios se tienen que considerar para que estos fondos estén siendo parte de nuestro modelo? ¿Cómo le hacemos para poner cada vez más las decisiones hacia las comunidades? Lo hacemos mucho a través de cómo se asignan los recursos. Buscamos que nuestras prácticas tengan principios participativos, pero también reconocemos que eso se tiene que ir empujando. O sea, por muchos años, por 4 ciclos, hemos tenido una votación participativa. Una votación participativa en donde se da a los movimientos la posibilidad de ubicar cuáles son las prioridades. Pero después nos vamos, o sea, en este momento nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos para dar un paso más adelante? Para que no solamente sea una votación en lo aislado. ¿Cómo hacemos para que esto se construya un debate en donde podamos alojar las estrategias y continuamente teniendo presente cómo le hacemos para que no se decida por un grupo pequeño de personas que generalmente estamos en el centro del país? Y sí, esta parte también de cómo rendimos cuentas y cómo somos transparentes, ¿no? Esta idea del control, estamos buscando quitarla, estamos buscando que nuestros sistemas de monitoreo y evaluación sean sensibles al contexto, permitan el aprendizaje, permitan a las organizaciones hacer una evaluación propia a partir de la determinación de cuál es el bien común que están considerando esa población. Y también esto nos lleva entonces a tener que estar sensibilizando a donantes que no tienen ese arraigo en el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para estar llevando esa mirada? Y nosotras lo hacemos en 3 niveles, con donantes individuales, con donantes empresariales y con fundaciones internacionales. Cada una de estas estrategias tiene unos desafíos pues bien distintos. Entonces te vas dando cuenta, a veces es una persona a la que tienes que sensibilizar, a veces es a la organización como tal, a veces es una cultura, ¿no? que está viniendo y que choca con esa mirada de como que la confianza, ¿no? Sí, pero al final yo tengo que rendir cuentas. Y creo que también siempre hay una tensión respecto de cómo de nosotras querer seguir dando el poder a las comunidades o a los movimientos en nuestro caso, pero con un sistema del cual pues seguimos siendo parte, ¿no? Entonces creo que siempre, por un lado nuestros cuestionamientos, por otro lado el sistema y otras prácticas que sí hemos logrado ir consolidando, pues están siempre ahí circulando. Bueno, de las prácticas yo rescataría una muy importante que es que respondemos a la demanda. Es decir, no se diseñan los proyectos, ¿no? Sino que los proyectos llegan diseñados ya a la fundación. Y eso está, yo creo que es muy positivo, ¿no? Y entonces no tenemos, digamos, como temáticas favoritas ni lugares favoritos, ¿no? Aunque pasa que siempre los temas se van juntando, ¿no? Entonces, ahorita tenemos muchas cosas de construcción de paz, quién sabe por qué, ¿no? Pero sí se van agrupando, ¿no? Hay muchas cosas sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Sobre las juventudes, o sea, se van agrupando, pero sí se supone que no tenemos temas favoritos. Algo que también es que la convocatoria está abierta siempre, ¿no? La idea es que los grupos no gasten, ¿no? en hacer un tiempo, ¿no? y esfuerzo si no se les va a apoyar. Entonces hay como un filtro grande que es como mandar una idea
y si la idea pasa el primer filtro, entonces ya se pide una propuesta más completa, ¿no? Y hay como un proceso largo, ¿no? Donde una cosa que se valida es que la solución que viene ahí identificada en el papel sea algo compartido por los participantes. O sea, no es que hayan leído la propuesta ni nada, pero si ellos piensan que ese problema no es un problema, o si piensan que esa solución no es la mejor, ¿no? Y que hay otras, ¿no? Es algo que no pasaría. Y bueno, el trato con los donatarios, ¿no? Que normalmente llamamos socios, ¿no? Y cuando hablamos de las personas, hablamos de participantes y no de beneficiarios, trata de ser horizontal. O sea, siempre nos sentamos viéndonos las caras, todos a la misma altura, y horizontal y respetuoso, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Y bueno, hace poco se quiere como experimentar con formas de financiamiento más flexibles, donde, como lo hacen ustedes, las organizaciones decidan dónde deben de poner los recursos. Pero ahí se cortó. O sea, ahí tenemos dos procesos que están uno con Comunalia, ¿no? Y otro con Fundación Comunitaria Oaxaca, que han sido socios, que confiamos muchísimo en ellos, ¿no? Y entonces estaban en ese proceso, pero bueno, está detenido por el momento. Pues creo que para nosotras una de las cosas que ha revolucionado a FASOL y creo que a los fondos socioambientales en general ha sido la interseccionalidad. O sea, empezar a trabajar con enfoque de género definitivamente hizo un parteaguas en cómo lo hacemos y fue acercándonos al movimiento feminista, definitivamente, ¿no? O sea, estábamos sobre el movimiento socioambiental y de pronto hubo un como llamado de tenemos que juntar los movimientos. Y creo que eso fue una cosa fundamental. La otra que pienso tiene que ver sí con la flexibilidad, pero insisto en la visibilización de los recursos que se movilizan más allá de los que nosotras podemos financiar. Y reconocerlos desde parte de la inversión del proyecto y de dimensionar cuál es nuestro papel y cuál es nuestro rol en cada una de las iniciativas y que definitivamente son mucho más grandes, son parte de proyectos de vida. Nosotros no alcanzamos a dimensionar muchas veces eso porque estamos en una mirada de proyectos y entonces decimos este proyecto a 1 año, a 2 años, a 3 años y luego la gente te dice, pues es que yo llevo en esto 20 años, es mi vida. Lo que tú estás dándome es una parte muy chiquita de lo que están realmente produciendo, haciendo, construyendo en sus propios territorios. Entonces, creo que eso. Si por filantropía comunitaria es atender la voz en las comunidades, es una parte de la filantropía, ¿dónde queda la voz de las organizaciones que están promoviendo la filantropía comunitaria? Si tienen una perspectiva de género, y culturalmente en las comunidades el tema del género en México o en Colombia, en otros lados, es muy complejo. Hay una cultura patriarcal fuertemente entronizada, ¿sí? En temas de justicia socioambiental hay buenas prácticas en las comunidades, pero también hay prácticas de destrucción muy fuertes. Atender solo lo que dicen las comunidades quizá no es una consigna tan clara, porque hay un papel activo, creo, de lo que ustedes hacen en la parte socioambiental, en la parte de género y en muchos otros ejemplos. Entonces, ¿cómo funciona la horizontalidad, que es un concepto clave de los que han estado manejando? ¿Cómo funciona la horizontalidad en relación con la voz? Las fundaciones tienen voz en la conversación para el desarrollo de los proyectos, solo tienen voz las organizaciones, ustedes son facilitadores nomás, sin voz, sin agenda, o son organizaciones con agenda, con voz, con discusión, para pasar a un punto que tú dijiste que era muy interesante, que es cómo pasamos a generar debate, no solamente votaciones, digamos, para las prioridades, sino debates. Entonces, ¿quién hace filantropía comunitaria? Las fundaciones, los fondos, las organizaciones de apoyo, conversando desde mi agenda,
conversando respetuosamente, pero ¿tengo agenda o no tengo agenda? ¿Y la llevo a mi agenda, a mi territorio, o no la llevo? ¿O solamente escucho y financio? ¿Cómo funciona la horizontalidad en esa relación? Es que hay un montón de propuestas y recursos escasos. Entonces, obviamente, las fundaciones tienen un papel muy protagónico en decir sí, sí, sí. Yo creo que la ideología, ¿no? A favor de las mujeres, a favor de un medio ambiente más sano, ¿no? Está en muchos de los donantes. También creo que no se apoyaría algo que fuera del Club de Toby, ¿no? Y sí nos llegan cosas del Club de Toby, ¿no? O sea, de organizaciones que nos dicen somos críticas democráticas y populares, ¿no? Y tú ves que puros señores, ¿no? Bigotones y ni una señora, ¿no? Y si las mujeres, no, pues en la casa preparando la comida, ¿no? Bueno. Y lo otro, ¿no? Es que lo que hacemos muchas veces, o sea, una de nuestras buenas prácticas es que hacemos como hacen los psicoanalistas, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice, no, pues es que tenemos, bueno, ¿y tú qué has pensado hacer? ¿No? ¿Y cómo piensas resolver tal cosa? O sea, trabajamos mucho como impulsando la reflexión, o sea, porque sí, después de un rato de estar en este mundo, pues sí le vemos bemoles, ¿no? Y sí les vemos hoyitos y problemas a las propuestas. Entonces, lo tratamos de hacer de una manera respetuosa, haciendo preguntas, ¿no? Y bueno, creo que finalmente se ejerce mucho el poder pues con el dinero, con la donación, o sea, se da o no se da, ¿no? Pues sí, ¿qué tema? ¿Cuál es nuestro lugar, no? Como organizaciones de segundo piso. Hidalgo decía en la respuesta anterior, nuestro lugar es sensibilizar a donantes para que puedan o que resuenen con estos principios. Pero ¿qué pasa con nuestra perspectiva y cómo ésta se tensa con lo que está sucediendo en las comunidades? Porque efectivamente, o sea, lo vemos, no todas las mujeres se mencionan feministas, no es un término que todas se sientan identificadas. Sin embargo, cuando hay que poner mano por algo comunitario, las mujeres son las primeras que salen, ¿no? Entonces, y son quienes están pensando en términos de cuidado en adultos mayores o que las infancias, o sea, vemos esto, ¿no? Vemos que hay una mirada comunitaria desde las mujeres y desde las diversidades sexuales, ¿no? Y genéricas, están pensando también en esta pregunta, ¿no? que hacía hace rato, ¿quién está faltando? Entonces, me parece que ahí hay un proceso iniciado que no necesitan nombrarse de una forma, pero que sí están resonando con nuestros principios. Entonces ahí es que podemos empezar una relación en la cual irán avanzando en la forma y en el ritmo que quieran y decidan ir haciéndolo. En algunos casos significa nombrarse como feminista, en otros casos significa acceder a lugares dentro de sus autoridades comunitarias, en otros tiene que ver más con el trabajo en incidencia más amplia del gobierno estatal o federal. Pensando en nuestro rol, los fondos socioambientales nos vivimos muy articuladores, ¿no? O sea, somos además quienes hablamos diferentes lenguajes, digamos, ¿no? Y entonces podemos poner como sobre la mesa en diferentes mundos el mismo debate, la misma conversación. Y me parece que eso más, siempre en Fasol siempre decimos el dinero es el diablo y es un asunto de quitar el dinero del centro, ¿no? Eso no es lo que debería de estar movilizándonos y creo que para generar esa horizontalidad tenemos que ver más allá de los recursos y tener una apuesta conjunta y colectiva que nos permita ir caminando juntas y reconocernos hombro a hombro y no en esta verticalidad. Desde la experiencia que han tenido, su participación en diferentes redes, su trabajo a veces en incidencia en política pública, su trabajo como organizaciones para poner temas en la agenda, ¿qué sugerencias tendrían ustedes para Recife
¿qué sugerencias tendrían para proponer avanzar con la filantropía comunitaria, incidir para que otras fundaciones que no tienen unas prácticas de filantropía comunitaria las tengan en México, posicionar los temas de la filantropía comunitaria a nivel global? Desde la experiencia que han tenido, ¿qué le dirían a Recife? Mire, les sugerimos que ustedes piensen en estas cosas para que la idea de filantropía comunitaria, así como este grupo ha ido creciendo, en una reunión que tengamos en 5 años, este grupo sea mucho más grande, mucho más diverso y muchas otras fundaciones de México hayan empezado a transformar sus prácticas y México y Arrecife tengan mucho más apertura en espacios globales para que esto se mueva y se junten ustedes con otra serie de asociaciones a nivel global que está trabajando en los temas que a ustedes les interesan. Bueno, una es que los invitemos, ¿no? Y otra tendría que ser como promover otras maneras de filantropía, ¿no? Como más horizontales, quizás como los círculos de dar, ¿no? Que permiten que personas que no son adineradas puedan construir una organización, prioridades, ¿no? Y aprendan, ¿no? Cómo hacer donaciones, ¿no? Eso pone la agenda, ¿no? Si es que tienen agenda, la pone en otra parte, no donde estaba. Y también como formas que tienen las propias comunidades, ¿no? Para hacerse más autónomas, como los programas de ahorro y crédito, ¿no? Que finalmente son sus fondos, o sea, con fondos propios, no como compartamos, ¿no? Con fondos propios, yo creo que son muy, muy empoderantes. Los fondos financieros, pero manejados de ellos, o sea, que son propiedad de ellos y financiados por ellos, yo creo que son otras maneras de ver como la filantropía, no de una manera que ahí está, pues, o sea, de pronto te dicen, bueno, somos de la prepa, ¿no? De Huaquitepec, y queremos mejorar la prepa. Pues esos son filántropos también, ¿no? O sea, queremos contribuir porque ellos nos han dado mucho. Ah, pues órale. Pues hemos tenido varias reflexiones al respecto. Fondos Semillas es parte de Recife. Este último año hemos estado trabajando mucho y pensando justamente esto, ¿no? ¿Cuál es? Pues hacia dónde tendría que caminar. Y creo que una gran apuesta es construir esta comunidad de aprendizaje, porque ya decíamos, es bien fácil de pronto conceptualizar y decir yo quiero hacer esto y bajarlo a la práctica y poder compartir prácticas. Creo que eso es siempre muy valioso. No creo que las organizaciones en México tengamos la capacidad de innovar todo el tiempo, entonces quienes ya han tenido un andamiaje se puede compartir. Eso es por un lado. Creo que también hay una necesidad de pensar qué es la filantropía comunitaria a lo mexicano, ¿no? Creo que también tenemos que hacer esa definición, que es igual con otros países de América Latina, que es igual con los países norteamericanos. Y también creo que tenemos que seguir fomentando relaciones más horizontales y que hay que dar parte del lenguaje que hemos aprendido y parte de esos argumentos que hemos podido bajar en investigaciones y promoverlos para que las comunidades puedan estar también en otro lugar desde donde hablar con estos donantes, ¿no? Creo que al menos esos tres líneas de entrada. Coincido totalmente. O sea, creo que estos espacios de reflexión, pocas veces nos damos el tiempo de hacer una pausa para pensar en lo que realmente estamos diciendo y haciendo, y nuestras prácticas y los conceptos, ¿no? Los conceptos nos acompañan todo el tiempo y pocas veces reflexionamos colectivamente sobre cómo rigen nuestras labores y nuestro trabajo. Creo que en esta etapa en la que estamos viviendo crisis, todas interconectadas, ¿no? Es importantísimo trabajar en alianzas y en redes, pero construidas distinto. O sea, estamos ante un escenario que nos invita a reinventar,
reinventar todo, o sea, desde la forma en que financiamos a los entornos filantrópicos en los que nos desarrollamos, a cómo concebimos las comunidades, a cómo nos llamamos a nosotras mismas, si somos filántropas, filántropos o no lo somos, y entonces qué somos, y entonces ir construyendo nuestras propias narrativas. Creo que eso es de lo más importante. Diana, tú mencionaste antes que ustedes trabajan, pues además del trabajo con las comunidades, con donantes, con empresas, ¿sí? ¿Qué puedes decir de algo que les haya funcionado bien para cambiar la mentalidad de una empresa o un donante en la manera de donar y acercarse a las comunidades? ¿Cómo han logrado transformar la mentalidad de alguien en la perspectiva que ustedes quieren? Y porque eso ayudaría, pensar en ese tipo de cosas va a ayudar mucho a cómo posicionar los temas de filantropía comunitaria con otras empresas, otros donantes. Pues encontrar aliados. Hay una persona que está, que tiene como ganas de hacer algo, pues a esa persona le empezamos a contar el proyecto y esa persona, lo que hemos visto, o sea, puedo pensar dos casos muy específicos que es con Uber y con Nike, cómo hay personas clave que generan cambios dentro de una institución. Entonces, es eso, encontrar aliados y generar también relaciones cercanas con esos aliados, ¿no? Y poder ir pues sensibilizándolo. Y generalmente son personas que tampoco están desde cero, ¿no? No son personas que están buscando un sello de responsabilidad social. En la idea que han planteado de comunidad de aprendizaje, seguramente hay una parte de aprender entre todos ustedes sobre trabajos con la comunidad, relacionamiento y todas las preguntas que se han hecho acá, pero esa comunidad de aprendizaje también buscaría aprender sobre cómo incidir sobre otros, distinto al trabajo con las comunidades, cómo incidir con las empresas, cómo incidir con las fundaciones. Ustedes tuvieron una buena experiencia en la participación en Shift the Power en Colombia y fueron como grupo, como Arrecife. Y seguramente de ahí una lección de cómo incidir en espacios internacionales para seguir moviendo los temas de filantropía comunitaria, aunque sean aliados, digamos, Shift the Power, pero ¿cómo ven comunidad de aprendizaje en relación a esta idea de posicionar más los temas de filantropía comunitaria, pues no solo entre ustedes y aprender entre ustedes, sino para que otros adopten estas prácticas? Pues, o sea, yo creo que el ejercicio que tuvimos en el 2023 con Shift the Power fue muy interesante. No teníamos como tan clara cómo íbamos a construirlo, pero en la agenda de Arrecife 2023 sí pensamos, tenemos que ir ya con algo un poco más aterrizado, porque la mitad o un poco más de la mitad de quienes estaban ahí iban a ir a ese evento, ¿no? Y es un evento que habla de cómo están las estructuras de poder en la filantropía y cómo tendríamos que modificarlas, y que creo que es un debate muy importante, ¿no? Cómo equilibramos el poder y además en torno a los recursos financieros. Entonces, construir una narrativa conjunta, empatar nuestros puntos de vista y encontrar los puntos en los que somos muy diversos, pero tenemos unos puntos que sí nos llevan a los mismos lugares. Y entonces encontrar esos puntos para ir con ellos a dialogar ante otras narrativas y ante otros actores, y entonces sí tener una incidencia, no tanto como Arrecife en sí, pienso yo, sí, o como cualquier otra red, sino como una narrativa que estamos construyendo en el sur global, y eso es la cosa más relevante, creo. Hemos tocado muchos temas y ya es como la hora de las preguntas del público, desde una conversación sobre lo polisémico del concepto de filantropía comunitario y las dificultades que para unos tienen del concepto de comunidad, pero muchos más elementos compartidos sobre principios y sobre prácticas que son importantes para seguir, y la necesidad de ampliar, digamos, este movimiento de la filantropía comunitaria e incidir sobre otros. Quisiera que si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, una reflexión. Artemisa, por favor. La mesa, un tema que no se ha tocado y que tiene que ver
con todas nuestras instituciones, porque todas buscamos recursos para canalizarlos a las comunidades y a los grupos y a los colectivos, que es el intermediarismo. Los donantes nos ven como simples intermediarios de recursos y eso es un error terrible, terrible, porque no hemos sido capaces además de hacerles ver que no solo pasamos un recurso financiero, sí canalizamos esos recursos, pero también damos otras cosas, ¿sí? Que somos parte de esos movimientos. Entonces yo quisiera saber cómo lo ven ustedes, porque en este momento, y cuando digo en este momento es en estos días, hay mucho alboroto entre varias organizaciones, fundaciones alrededor del tema, porque el que nos vean como simples intermediarios, lo voy a poner así, tiene que ver también con las dinámicas de poder. Entonces, a mí me gustaría, desde su óptica, y que nos compartieran cómo lo ven, porque además es algo que tenemos que luchar juntos para cambiar. O sea, si ustedes tienen en el radar el concepto de la fundación comunitaria, que no somos de segundo piso, somos como de 1.2, 1.5, o sea, y si tenemos que ampliar ese concepto que dijeron de fortalecimiento de la acción comunitaria, ¿quién es el ecosistema de comunidad? Y nosotros como fundación comunitaria jugamos un papel muy importante en ese fortalecimiento de la acción comunitaria, que no es necesariamente el enfoque de base. O sea, nuestro concepto de comunidad es más amplio y creo es relacionado con lo que dice Arte, es incidir en la horizontalidad, que si nada más estamos hablando de enfoque de base, pues ¿quién va a hacer esa chamba del ecosistema más amplio? Si lo han contemplado, porque nosotros siempre quedamos ahí como en el aire, ¿no? Aquí mi pregunta va a, o sea, creo que, y ahí responde un poco también a lo que estabas tú preguntando de cómo convencer a los corporativos, igual que a otras fundaciones privadas más conservadoras. Creo que una cosa es formar cuadros, yo soy un ejemplo de eso, y ahí estamos picando un poco de piedra para que cambien la perspectiva. Yo creo que hay todavía mucho que hacer allí para que se entienda cómo es que funcionan los fondos. Pero también lo que creo que es importante, y quiero ver cómo lo están manejando ustedes, es que también ahora es muy fácil para las fundaciones decir, bueno, sí es cierto, yo no puedo llegar hasta las grassroots, entonces me quedo con los fondos a los cuales les doy bien poquito recurso para su infraestructura, pero quiero que hagan recolección de datos, medición de impacto, capacitación, articulación, construcción de movimientos, y que el 80% de los recursos se los den en financiamiento a las comunidades. Y yo lo que estoy viendo francamente es que los fondos en general, no que las vea mal, compas, no que las vea mal, lo digo por otras que he visto, pero otras que no están aquí, pero todas están quemadas y la gente está tronando y de plano incluso saliéndose del ecosistema, yéndose a trabajar a otro lado porque ya no pueden más. Entonces, estamos como en una cosa sin salida, y sí creo que es súper importante también escucharles para decir cuál es la salida, para no convertirse en, se quedan otra vez con el 60% de los recursos porque necesitan un montón de infraestructura ustedes y un montón de cuidados ustedes, pero al mismo tiempo sí lo necesitan. O sea, ¿cuál es exactamente el punto en el cual tenemos que poder financiar bien, ¿no? Que realmente ustedes hacen un trabajo que tiene que ver con la construcción de confianza. O sea, cuando uno les preguntan, bueno, ¿y qué han logrado con Fasol, no? A un grupo de base, a un grupo de sus participantes, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que fue nuestro primer financiamiento y lo que reconocemos, o sea, lo que más agradecemos es que nos dieron confianza. Pero bueno, no se queda ahí también. O sea, ustedes, tanto Fasol como Semillas, tienen acciones de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y de fortalecimiento de capacidades entre pares. Entonces, realmente hacen un trabajo
o sea, mucho más allá, ¿no? Y también las fundaciones comunitarias, ¿no? Tienen, igual que las fundaciones empresariales, tienen sus bemoles, ¿no? Hacen un trabajo en un territorio al que conocen bien, hacen mapas de donantes, tratan de movilizar recursos, tratan de ver las necesidades de la comunidad y tienen una gran ventaja, ¿no? Que han logrado movilizar recursos de la comunidad y de que están ahí, sobre todo con recursos locales, ¿no? Entonces, van a estar en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer que estas fundaciones comunitarias, ¿no? No donen solamente para asistencia, ¿no? Pues quizás convenciéndolas de que es mucho mejor inversión, ¿no? Invertir en el desarrollo y no en la asistencia creo que puede ser algo, ¿no? Pero bueno, obviamente tienen un papel muy importante, por ejemplo, en los desastres, ¿no? Que ni modo que les digan, bueno, tienen que hacer desarrollo. No, pues tienen que atender el desastre, ¿no? Y lo han aprendido a hacer de una manera muy buena. Sí hemos tenido cercanos esos debates, ¿no? De si somos intermediarias o no. Entonces, hacer entender de pronto, o lo que nosotras sentimos es que somos parte del movimiento, pero ¿cómo probamos esa sensación o esa percepción? Y entonces también vemos las prácticas que hemos buscado hacer, de ir descentralizándonos, ¿no? De estar más cercanas, y no solo estar más cercanas, sino ser más cercanas, ¿no? Estar en esos territorios que nos van permitiendo entonces, si no podemos hacer una visita, porque el contexto de seguridad no lo permite, pero tenemos a alguien ahí que nos va dando cómo está el termómetro en ese territorio, más o menos cuáles están siendo las necesidades, con quién me tengo que comunicar. Entonces creo que eso nos da un entendimiento de los procesos, de los movimientos, de las personas, y eso es por lo que decimos que somos y hacemos parte. Si tú no tienes ese entendimiento del territorio, no vas a tampoco o sea, por mucho que tires dinero ahí, no va a haber cambios porque nadie se está apropiando de esos proyectos, porque pues simplemente resuenan con tu mirada, no resuenan con lo que está sucediendo. Nosotras, eso es como nos acercamos, por ahí es por lo que decimos que somos parte, pero también entendemos que estamos en un lugar desde donde tenemos una panorámica de los movimientos, y entonces eso nos permite también y nos da una responsabilidad que es la de interconectar las necesidades. Hablaba un poquito, ¿no? Cómo le estamos dando ese énfasis a las alianzas, a las articulaciones, ¿no? Es claro que cuando estás en medio de una emergencia, pues no estás pensando en reconstruir, pero nosotras ya sabemos que hay otras organizaciones que han venido trabajando la reconstrucción, entonces empezamos a pensar cómo ellas podemos conectarlas, cómo podemos traerlas, por ejemplo, ¿no? Creo que esa es una forma. Pero efectivamente, o sea, queremos todo, ¿no? O sea, fortalecemos a las organizaciones, las articulamos, las financiamos, seguimos cuestionándonos, ¿y esto cómo lo bajamos? Entonces, efectivamente tenemos, y lo hemos hablado mucho, alrededor de los cuidados, alrededor de poner límites, alrededor de decir, bueno, hasta donde me toca. Pero eso también toca las coyunturas en las que vas viviendo. Entonces, hemos hablado con otros fondos que nos hablan de cómo están viviendo esta coyuntura, pero a nosotras se nos suma estar pensando también, no solamente es una falta de financiamiento, es una falta de, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con lo que se va a venir? Entonces creo que la salida está en tener muy claras tus prioridades, ¿no? Y también tener una planeación que te permita la flexibilidad, pero que no te cases con ella. Creo que eso también es parte de nuestro trabajo. No, solo esto de las intermediarias me llama mucho siempre, ¿no? Porque además nosotras mismas tenemos intermediarias en el territorio, ¿no? O sea, no necesariamente somos solo, en el caso de Fasol, por ejemplo, nosotras somos como intermediarias, digamos, porque recibimos un financiamiento y entonces después de nosotras llega a otra
probablemente a otra intermediaria que está un poco más local y luego, ¿no? Y sabemos que hay un camino ahí que hay que recorrer y que cada uno de estos actores tienen un rol importante y juegan un rol importante y por eso yo hablo, y ahora creo que en Fasol hablamos mucho de ese ecosistema y de trabajar con cada uno de estos actores porque son diferentes. Nuestro acercamiento con las fundaciones comunitarias es fundamental, o sea, tienen un conocimiento grande del territorio y de los actores en el territorio. Y también, bueno, en el caso de Fasol, que tenemos nuestra forma de trabajo es por medio de una red de mentoría, que esos son activistas, que son voluntarios, que nos presentan a las iniciativas o a los grupos de base, y eso nos permite como visibilizar que el rol de intermediario es como en un microscopio. Si lo vas viendo, hay varios roles ahí y no podemos decir que solo es el paso del dinero. Ninguno de esos pasos que pasan son solo el recurso económico, todos van acompañados de fortalecimiento, de acompañamiento, de ensuciarse las manos y estar en la tierra trabajándole, pues, ¿no? O sea, hay muchas formas de ver eso y definitivamente creo que en sociedad civil tenemos que encontrar esquemas distintos donde no vivamos, digamos, no sea un modus vivendi, que también lo vemos y vemos organizaciones que pues ya no están generando mucho, sino que están buscando los honorarios. Eso es cierto, sucede, pero también suceden otras que no, y la gran mayoría, y acercarnos a ellas y reconocerlas, y entonces reconocernos en espacios como este, decir, por lo menos nosotras estamos en eso, y con estas que estamos podemos construir cosas. ¿Qué es una fundación? En general se ve que es una fundación donante la que da plata, ¿sí? Que es segundo piso, la que no está en el primer piso, la que no actúa, sino la que le distribuye plata a los otros para que hagan cosas. Entonces tenemos un problema en la manera en cómo… Por eso somos intermediarios, porque se pone el tema de la plata en el centro, ¿sí? Y lo que es claro, los datos, estamos haciendo un trabajo sobre las fundaciones donantes en México, y lo que es claro es que fundaciones donantes, solo donantes, no hay, ¿sí? Todas donan y operan. Apenas estábamos con Ana María hablando cómo nos caracterizamos, si es intermediario, si es canalizador de fondos, y quizá aquí en uno de esos encuentros podría ser benéfico que hablamos sobre qué término nos caracteriza más como ese piso y medio. Pero realmente mi pregunta iba en el sentido de la flexibilidad. Creo que siempre hablamos sobre, sí sabemos, necesitamos ser más flexibles, pero ponerlo a la práctica no siempre es tan fácil, más con las restricciones fiscales que hay en México ahorita. Y entonces, ¿cómo podemos ser más flexibles y a la vez cumplir con nuestras obligaciones fiscales, especialmente si somos donatarias autorizadas? Sé que es una pregunta muy, muy profunda, pero por ahí va. Por supuesto que ha habido prácticas donde el dinero gordo se queda a la mitad del camino, pero también hay otras prácticas por muchos años que han creado esta confianza, este camino, estas formas de no darle prioridad al dinero, sino acompañar para generar procesos de autogestión, autonomía, al mismo tiempo generando reflexiones, colocando temas, etcétera, que se pueden perder si no pensamos en que se tienen que preservar. Yo colaboro con Fasol hace 3, 4 años y siempre digo, me encanta porque es como garbanzo de a libra, ¿no? Porque está en estas reflexiones de manera constante y permanente y se atreve a cuestionarse. Hay aquí algo que se está planteando y que lo acabas de decir y que me gusta mucho, y es cómo pasamos, lo decía Carmen, este es un vehículo, el concepto que nos permite ir como de un lado para el otro, pero ese coche se llama filantropía comunitaria y ahora decimos, si ya no se llama así, ¿cómo le hacemos? Perdemos ahí un público en el que sí podemos incidir con ese concepto. En Fasol se ha dado mucho esta discusión, pero creo que es bien importante decir cómo esas narrativas hegemónicas y predominantes que sí ponen tema, que sí condicionan, que sí va la lana y que uno va acomodando, bueno, pero se llama cambio climático, pero en realidad la gente hace cambio climático, pero para nada le llama así, además lo ha hecho
por mucho tiempo y te vas acomodando y entonces vas a una práctica, vas a territorio, reconoces prácticas, pero ¿cómo regresar eso a una construcción también de narrativas? Entonces la pregunta es, ¿cómo le han hecho ustedes para ir de estas narrativas dominantes a una práctica que recoge, contribuye, reconoce los múltiples actores, se reconoce como un actor allí, que no quiere ser intermediario, pero que se llama fondo y que además tiene que ser donataria, pero que además el impuesto y la figura jurídica, etcétera? ¿Cómo ir haciendo esta? Yo sé que es una pregunta difícil, pero me parece que se están haciendo, desde las compañeras que están hablando, se están haciendo y hay que recogerlas para este debate que nos están invitando el día de hoy, que ir de narrativas a prácticas, pero de regreso a cambiar esas narrativas. ¿Y por qué no nos atrevemos a llamarlo de otro modo cuando la filantropía ha tenido una connotación que pues, la filantropía es a toda madre, a todo padre, pero la manera como se ha ejercido hasta el día de hoy hegemónicamente ya no le ayuda al concepto y necesitaríamos encontrar nuevas narrativas. Entonces la pregunta es si podríamos, a partir de lo que nos han dicho aquí ustedes, empezar a buscar otros nombres y atrevernos a salir de esta reunión con algunas propuestas. La primera, estoy de acuerdo en cómo no academizamos demasiado, ¿no? O sea, porque tendemos mucho a hacer eso, entonces coincido con lo que comentaron de no academizar, pero eso no significa no teorizar o reflexionar y aterrizar, digamos, esos conceptos, ¿no? Pero también quisiera hacer énfasis en lo que estaba comentando Tania, de la idea de la narrativa de Arrecife no solamente es hacia las comunidades, sino también en el espacio reflexivo de las propias organizaciones, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque tendemos mucho a ver hacia afuera y vemos poco hacia adentro, ¿no? Y me refiero de las organizaciones como tal. Y sí nos encontramos en ese momento en el que somos fácilmente juzgados del trabajo que hacemos, pero no precisamente valorizado en lo que vale hacer ese trabajo, ¿no? Y entonces caemos en esa ambivalencia de cobras demasiado, ¿no? Pero te exijo también demasiado, ¿no? Entonces, recientemente la contadora estábamos preparando una propuesta y me decía, es que está demasiado caro, ¿no? Y yo así como de, ¿por? O sea, no, o sea, ¿qué? Ajá, entonces era como de, ¿cómo valorizamos el trabajo que hacemos sin caer en el exceso, ¿no? Por ahí escuché a alguien que me decía, bueno, ahora con toda esta crisis de lo que está sucediendo con USAID, hay cifras que dicen que USAID costaba 60% su operación y solo el 40% eran donaciones, ¿no? Y entonces, y decían, bueno, para y eso me lo compartió un colega, me decía, para un tema de una convocatoria, yo traté el tema con 7 personas diferentes, ¿no? Y era de, órale, pues. Y da gusto en algunos momentos ver organizaciones que tú les preguntas, oye, ¿cuántos son en tu organización? Ah, es que somos 30, ¿no? Órale, ¿no? O sea, y volteas a ver a tu organización y somos 7, ¿no? O sea, entonces, entonces lo digo, ajá, y esas 7 hacen lo de 20 o más. O sea, ¿cómo ponemos esas discusiones para cambiar esa narrativa y sí posicionar el tema de la filantropía comunitaria, pero cómo eso también es el aporte de las organizaciones que promueven la filantropía comunitaria, ¿no? Entonces, no podemos hacer el trabajo sin los recursos para hacerlo, ¿no? O sea, y eso cuesta, ¿no? Entonces, si lo trasladamos al otro espectro, y ya con esto termino, o sea, del sector empresarial, no hay este cuestionamiento de, oye, está muy caro, ¿no? ¿no? O tus resultados son muy pocos, o tendrás que meterle más a tu metodología, ¿no? ¿Saben? Entonces, creo que ahí también es donde la narrativa de la discusión de Arrecife puede dar insumos para posicionar a las organizaciones en otro punto, ¿no? Viéndolo desde muchos años laborales en donde yo estuve un tanto externo, aunque mi corazón siempre ha pertenecido a este tipo de prácticas, creo que cabría la duda que quizá la comunicación ha fallado, ¿no? Y esa comunicación fallida con el mundo que está fuera de nosotros
hace mucho espacio a los prejuicios. Y los prejuicios, a su vez, hacen que existan políticas terribles como lo que está pasando ahora con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la redefinición de nosotros o la redefinición de conceptos, que era lo que ahorita estaban tocando, abre, creo que una oportunidad muy buena para que podamos comunicar mejor, ¿no? Porque no importa si, y ahora con el ejemplo que decía, o sea, no importa si del presupuesto del 100% sea un 15 o un 80 o un… No importa cuál sea la proporción, porque los números, sin la comunicación adecuada, también se vuelven prejuicios. Entonces, ¿qué es eficiente? Que tanto se quede en la operación y que tanto se vaya a los grupos de base. Y si el mundo externo no entiende esa labor, y si nosotros no hemos sabido hacerla, y que en estos tiempos tan recientes de que la comunicación es muy corta y se utiliza nada más para entretener, pues ¿cómo nos podemos reinventar en eso, no? Porque la mayoría de las personas no tienen el tiempo de reflexionar. La reflexión es un privilegio también. Entonces hay que, quizá esto se aterriza como un problema más de comunicación, y eso va a ayudar a reinventar esa parte, ¿no? Y es que lo que yo estoy escuchando es que estamos en crisis, ¿no? Como que eso, y bueno, yo creo que ese sería el aporte que yo podría dar. Hablando justo de comunicación y esta reflexión hacia el interior, creo que a veces las discusiones se quedan como en algunos espacios de nuestras propias fundaciones. Yo soy del área de comunicación, entonces creo que sería importante también cómo desde dentro de las fundaciones toda esta información podemos irla compartiendo para que todos los equipos hablemos el mismo lenguaje. Creo que eso es muy importante. Otra es como cuestionarnos esto y tener claridad de que finalmente como organizaciones tenemos un montón de públicos, ¿no? No solamente es como la discusión hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia aquellos que no nos conocen, y cómo con la gente que de a pie, que de algún modo puede incidir, o de muchos modos puede incidir como en la realidad, y a la vez se pueden ir generando nuevos espacios, nuevas alianzas, cómo les estamos comunicando esto que hacemos y esto que a veces ni para nosotros es claro o no nos gusta el concepto, ¿no? Estas nuevas metáforas que tenemos que crear, estas nuevas narrativas, pienso que tienen que ser primero hacia el interior, pero también tomando en cuenta todos estos canales, estos públicos, nuestra propia comunicación interna, ¿no? ¿Cómo nos estamos planteando? Porque es un cambio de narrativa, no de prácticas, porque las prácticas las tenemos, sino cómo nos empezamos a nombrar hacia el interior, hacia el exterior y haciendo uso de todos estos canales, ¿no? Creo que finalmente pues las redes sociales, como toda esta comunicación que es tan fugaz, ¿no? ¿Cómo vamos a tener un lugar en esos espacios donde pues competimos con un montón de otras cosas? También creo que es importante como mirar hacia un aspecto mucho más amplio y cómo queremos posicionarnos desde este núcleo pequeñito para poder ir incidiendo en otras áreas, ¿no? Y como lo hizo, como comentaba, ¿no? A través de Shift the Power, bueno, es un espacio como mundial, o sea, como cuestionarnos también nuestras propias prácticas comunicativas. Y bueno, creo que Semillas es un buen ejemplo que a lo mejor nos podría compartir, porque finalmente creo que su narrativa, tienen una narrativa interna, pero al final contemplan en sus canales a otros públicos para llegar de otra manera distinta y conectar, ¿no? O sea, yo lo que he escuchado es que estamos más o menos en la misma página, o sea, estamos en una encrucijada y yo veo dos opciones: resignificar conceptos o construir unos nuevos. Y esa es una decisión nuestra, pero nuestra colectiva, o sea, nuestra de quienes estamos y completamente de acuerdo, miren, o sea, creo que tiene que permear a toda la organización. Y a mí algo que me gusta mucho de Arrecife es que hemos visto cambios en las personas que vienen a este espacio, pero que siguen siendo las mismas organizaciones. Y eso me significa que está pasando, ¿no? O sea, que eso está pasando, que no se queda con la persona que estaba en ese momento, lo que decía Jonathan, bueno, estaba en el 2014 en una fundación y ahora estoy en otra. Y bueno, de todas formas, eso se ha quedado y se ha construido una comunidad. Y la propuesta de este encuentro específico sí es de que podamos hacer una comunidad de aprendizaje, que la filantropía nos
contenga, pero que la resignifiquemos, que le podamos dar otras miradas y otros enfoques y le sumemos, ¿no? Y le sumemos desde lo que hemos ya caminado y construido, cada una siendo fundación comunitaria o siendo fondo o siendo fortalecedora o siendo investigadora, o sea, todas estas organizaciones que están hoy aquí nos permiten eso, construir algo nuevo o resignificar, y esa sería la invitación para lo que nos resta del día y para mañana. Estaba justamente pensando esto de cómo somos flexibles o hasta dónde somos flexibles, y esta otra parte, ¿no? De también cómo hay conceptos pues que se los están comiendo de otros lados, ¿no? Hoy la libertad lo toma, o la igualdad la están viendo de una forma un tanto perversa. Y si bien históricamente pues todos los conceptos en ciencias sociales están a discusión, en este momento creo que también tenemos que ser, ahí también entra esto de la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad como un principio hasta donde no genera un riesgo a la institución. Es decir, yo voy a ser flexible en los recursos que doy, pero no voy a ser flexible en que no me entregues un comprobante del SAT porque pues tengo un límite. Eso por un lado, pero esto llevándolo a los temas comunicacionales, justamente en los últimos 2 años empezamos con varias reflexiones de si no estábamos hablándonos al ombligo. Sí, y sí, porque les encantaba a nuestras redes algunos materiales o algunos collages, y empezamos a pensar, oye, espera, ¿cuál es la misión del fondo? Esa misión del fondo, ¿a quién tiene que llegar? Y empezamos a tener análisis de audiencias en donde nos decían esto, ¿no? O sea, no vayas a hablarle a quienes están meticulosamente un concepto y no sé hasta dónde me voy a identificar. No, hay otro segmento muy grande de la población que está dispuesto a escuchar. Háblale a esa persona, ¿no? Hablemos a audiencias más amplias. Yo aquí les venía hablando, las infancias. Si me escucha la persona de comunicación me va a decir, ¿qué te pasa? No, o sea, eso no es algo que resuena con ciertas poblaciones, y hay que, ¿eso resigna nuestros principios o nuestros valores? Pues no, porque nuestra misión es una. Entonces, ha sido un proceso, incluso me han compartido a veces doloroso, ¿no? Porque quisieras estar construyendo, pero no, pues tu estrategia comunicacional tiene que poder convocar. No podemos polarizar. A eso también estamos hablando de esa flexibilidad. Entonces, bueno, sí creo que esa invitación es a quién le gusta estos principios que venimos hablando de la filantropía comunitaria, ¿no? ¿Cómo le hacemos para quitar el dinero del centro? Y es una invitación para decir, bueno, construyamos cuál es el sentido que le queremos dar, pero eso también va de la mano con quién nos queremos hablar, porque creo que se mencionaba al inicio, ¿no? Al final no nos gusta, pero las personas que están hablando de filantropía comunitaria en otros países, pues esas son las personas a las que queremos llegar. Entonces ahí tenemos que tomar definiciones, y algo que hablábamos en algún momento es tomemos esas definiciones cuando ya tengamos una convocatoria más amplia, ¿no? Entonces, creo que esa es la invitación, ¿no? Que ustedes puedan ayudarnos o co-construir esa decisión. Hay varios principios y prácticas que la mayoría de ustedes comparten. Y si uno pone la lista, estos son los principios que compartimos y estas prácticas que compartimos o queremos tenerlas. Después se pregunta uno el concepto central para decir eso que queremos hacer es filantropía comunitaria, sí o no, y si sí, porque ayuda, porque está presente, porque es parte de un movimiento internacional esto. Quizá transformarlo a otra palabra quizá no es necesario, ¿sí? A pesar de las complejidades que tiene el concepto de filantropía. El concepto de filantropía en América Latina ha tenido todos los problemas del mundo, pero está renaciendo nuevamente. Hace 30 años, 40 años cuando empecé, ya me delato, pero filantropía en Colombia no era una palabra bienvenida. Filantropía era igual a caridad, ¿sí? Hoy en día, después de muchas discusiones, se pasó después a inversión social,
Pero hoy en día se está retomando la filantropía porque además conecta con lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿sí? Conecta con muchas cosas. Entonces, lo de la palabra hay que ponerlo también en un contexto internacional, si conviene o no, si prácticamente nos ayuda o no, y si sí, se resignifica con todos los elementos que hacerlo. Y es una tarea importante. Muchísimas gracias. La idea no era ponernos de acuerdo, sino poder generar una conversación que contribuya a todas las conversaciones que ustedes van a tener entre hoy y mañana. Así que muchísimas gracias a ustedes tres por su participación. Y acá estamos, luchando